Bueno, pues básicamente el objeto de la sesión del día de hoy es ir planteando, primero que nada, el entendimiento y el conocimiento que se tienen sobre estas herramientas. Me presento, mi nombre es José de Jesús Pérez Lara. Yo soy contador público, tengo una maestría en impuestos, tengo una maestría también en normas de información financiera y desde hace muchos años me ha gustado mucho interactuar con todos estos temas de tecnología. Precisamente hoy en un boletín que estoy lanzando, compartía la historia de un proyecto que inicié hace 20 años, que se llama fiscalistas.net o se llamaba fiscalistas.net y se convirtió posteriormente en una asociación civil que al día de hoy agrupa a más de 1,500 contadores en todo México. ¿Por qué les platico todo eso? Bueno, porque al final, para que podamos interactuar con todas estas herramientas, me parece que es sumamente importante, primero que nada, el no tener temor, el no tener miedo de conocerlas, de interactuar, porque al final del día, en la medida en que podamos ir profundizando, interactuando, conociendo el alcance de lo que pueden hacer, en esa misma medida vamos a poder aprovecharlas mejor. La realidad es que este tipo de herramientas, pues obviamente, desde mi perspectiva, a mí me ha sorprendido lo que hemos avanzado en este tema en el último año. Hay cosas que, honestamente, si a mí me las hubieran platicado hace un año de lo que podíamos hacer, pues no lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, parte de esto que les estoy platicando es a raíz del involucramiento que he estado teniendo con la inteligencia artificial, mi enfoque ha sido muy específico a aplicarla en el campo de los impuestos. Yo trabajo actualmente para una compañía acá en Monterrey. Estoy en el área de impuestos internacionales, pero estoy también a cargo del área de transformación digital, que corresponde desde la perspectiva fiscal, que corresponde precisamente a ver cómo aplicar todas estas herramientas en el día a día. Sí, sí creo que es muy importante que estemos, primero que nada, como conscientes de todo eso, porque un consejo que sí les quiero dar es, eh, píquenle a cualquier herramienta, o sea, no hay una mejor que otra, hay una que o hay algunas que son mejores en ciertas tareas respecto de otras, pero la realidad es que en la medida en que empiecen a conocerlas y empiecen ahora sí, a utilizarlas, se van a dar cuenta de todo el potencial que tienen estas herramientas. Eh, sí, sí, sí se está moviendo la presentación en su pantalla o se quedó en la primer diapositiva, nada más para Se ver quedó si en me la van haciendo. primer En la diapositiva. primera. Perdóname, ya, perdón, perdón, perdón. Perdón, ahí está ya la deben estar viendo. Esta es Sí. la agenda de hoy. En la agenda de hoy, básicamente, como les decía, vamos a platicar un poquito acerca de todo lo que es el framework de la inteligencia artificial. Les quiero compartir también cómo la estoy usando yo, o sea, qué es lo que yo he hecho al respecto. Les voy a platicar acerca de las herramientas, las más conocidas, porque la realidad es que existen muchísimas herramientas a raíz de esta oleada de inteligencia artificial y vamos a platicar un poquito de las más conocidas. Les voy a mostrar por ahí también, vamos a hacer una demo de ciertos casos fiscales que pueden ser resueltos con inteligencia artificial. Obviamente, como parte de todo, de cualquier proyecto, pues esto implica también un cierto nivel de riesgo, ¿no? Ahorita mencionaban que utilizan las herramientas para poder preparar escritos y obviamente, y tal vez es una obviedad lo que les voy a decir, pero nunca hay que confiar ciegamente en la respuesta que te da la herramienta. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado que me ha dado respuestas donde inventa artículos,
me da de repente análisis de artículos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema que les estoy pidiendo. Y obviamente eso no excluye que nosotros apliquemos nuestro criterio profesional. Entonces, esta sí es una regla de oro y les pido por favor que siempre la tengan muy presente, porque el hecho de que usemos estas herramientas son para ayudarnos. Nunca van a sustituir nuestro criterio profesional, nunca les podemos delegar tampoco la responsabilidad de la respuesta, porque al final son máquinas. Muy brevemente les platico cómo funcionan estos modelos de lenguaje. Herramientas como ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot se construyen a través del entrenamiento con base en información que se le está proporcionando a la herramienta. Y básicamente lo que hace la herramienta es, del mismo entrenamiento que va recibiendo, empieza a predecir la siguiente palabra. Por ejemplo, imagínense que dentro del entrenamiento, cuando tú capturas, no sé, pones hoy, después del hoy, la herramienta te va a predecir, te va a decir, hoy estás, hoy estoy, hoy es, porque al final del día, dentro de todo su conocimiento que le ha sido capturado, pues simple y sencillamente va y lee e identifica, después de la palabra hoy, qué palabra sigue. Si dices hoy está, pues obviamente la tercera palabra te la va a tratar de predecir y te va a decir, está soleado, está lluvioso, está nublado, precisamente porque de esta forma es como van construyendo. Entonces, no se sorprendan si en algunas ocasiones pareciera que la herramienta les está como leyendo la mente, porque ese es el trabajo que tiene la herramienta, ¿no? El poder ir prediciendo este tipo de situaciones. Y un poquito acerca de un framework ejecutivo respecto de cómo les recomiendo yo, les sugiero yo que puedan ir armando su plan de trabajo. La realidad es que esta tarea es como muy general, porque cada uno la tendrá que adecuar a sus procesos y a lo que más le requiere o donde más ven la necesidad de poder utilizar este tipo de herramientas. Ahora sí, ya entrando un poquito en el tema, la inteligencia artificial generativa, que básicamente son estos modelos que vemos. Aquí la verdad es que no quise aburrirlos con un concepto de lo que es inteligencia artificial, porque hay muchísimas variantes o ramas. Seguramente ustedes han escuchado en las noticias acerca de conceptos como el machine learning, que básicamente el machine learning es una rama de la inteligencia artificial que, como su nombre lo dice, la herramienta con base a la información que le estamos suministrando va generando escenarios y pareciera que va aprendiendo. Eh, un ejemplo muy específico es cuando el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, nos emite una carta de invitación, pues obviamente la mayoría de los contribuyentes, aunque no es vinculante, dan respuesta a esa carta de invitación. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Bueno, con la respuesta que se le da al SAT, ellos la ingresan dentro de su sistema de machine learning y empieza a identificar posibles escenarios que en el futuro ya no va a repetir o los errores ya no se van a repetir. Por darles un ejemplo muy básico. Imagínense que el SAT emite una carta de invitación y le dice al contribuyente, oye, estoy viendo que no determinaste IVA trasladado al 16% durante el mes de marzo del 2025. Y el contribuyente le contesta y le dice, ¿sabes qué? Pues no determiné IVA trasladado al 16% porque yo me dedico a la venta de alimentos. Entonces los alimentos están tasados al 0%. Esta información se le ingresa al sistema y el sistema lo que va haciendo es construir un modelo. ¿Para qué? Para que en el futuro el sistema, antes de emitir la carta de invitación, lo que hace es dice, a ver, ¿puedo revisar qué tipo de operación tiene este contribuyente? Sí, sí lo puedo revisar. Entonces, si lo puedo revisar, ya con base en eso determina si pudiera ser 0, si pudiera ser 16. Si resulta que se da cuenta que es 0%, pues obviamente no le va a cuestionar si tiene por qué no tuvo un IVA trasladado durante el ejercicio. Entonces, este tipo de información va alimentando ese sistema
y lo va alimentando de forma tal que nosotros mismos lo vamos alimentando. Al dar una respuesta a una carta de invitación, los mismos contribuyentes vamos ayudando a entrenar ese sistema. La IA generativa como tal, y como su nombre lo dice, está enfocada en generar información, generar respuestas, generar código, generar imágenes, que es lo que actualmente estamos viendo en herramientas como ChatGPT, como Gemini, como Claude, como Copilot, que son herramientas donde nosotros le damos un supuesto y la herramienta nos devuelve o genera una respuesta con base en el entrenamiento que tiene. ¿Qué sí es la IA generativa? Bueno, la IA generativa de entrada es un asistente que va a entender nuestro lenguaje. O sea, el mismo entrenamiento que ha recibido durante todo su proceso de desarrollo le permite poder entender las situaciones que nosotros le planteamos. ¿Por qué? Porque realmente la información con la que ha sido entrenada es tan vasta que prácticamente no deja un cabo suelto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues pensaríamos que los modelos son nuevos o que es un concepto nuevo. Pero para que tengan una buena referencia, el tema de inteligencia artificial viene por allá desde los 70, de los 60, 70. La diferencia está en que en aquel entonces pues no teníamos acceso a tanta información como tenemos ahorita. En los 60, 70, mucha información se tenía en papel, el procesamiento de los datos era muy lento y ahorita prácticamente toda la información vive en la nube. O sea, nuestros archivos pueden estar en una nube, nuestras fotografías pueden estar en una nube. Entonces, actualmente ya tiene un archivo tan amplio para poder hacer el entrenamiento que por eso es que hemos visto este boom durante los últimos años. La inteligencia artificial generativa puede analizar documentos, normas y datos fiscales, por esto mismo que les decía, porque tiene la capacidad de poder, con base en el entrenamiento que recibió, identificar, eh, identificar estas situaciones de hecho, como pudieran ser cuestionamientos, dudas, planteamientos. Ahorita mencionaban que al momento de preparar argumentos, pues le haces el planteamiento y lo que hace la herramienta es va y consulta en sus bases de información para buscar situaciones parecidas o análogas y con base en eso te da una respuesta. Entonces, el hecho de que ya exista información excesiva respecto de este tema ha permitido también que pueda ser más fácil el poderla accesar. Estas herramientas nos sirven para multiplicar la productividad. Eh, Le platicaba a un amigo la semana pasada, y se los pongo como ejemplo, que en mi casa, que es casa de ustedes, tengo una nube propia. Tengo un servidor donde mi familia y yo, pues todas las fotografías que tomamos en los teléfonos se suben en automático a la nube. ¿Para qué? Pues para no saturar el espacio del teléfono. Sin embargo, me había dado cuenta que había ocasiones en las que el mismo aparato me podía subir hasta, no sé, 2 o 3 veces la misma fotografía. ¿Por qué? Porque lo replicaba, por ejemplo, en el iPhone, en el iPad y lo subía desde estas dos fuentes. Le comentaba a mi amigo que un día me puse pues, a querer depurar todos mis archivos para eliminar archivos duplicados. Le dije que en más o menos un par de horas logré depurar 50 fotos. Obviamente era mucho tiempo para el trabajo que estaba haciendo. Hace 2 semanas, 3 semanas, utilicé precisamente una herramienta de Claude. Claude lanzó una herramienta que se llama GoWork, que básicamente tú le cedes el control de tu computadora y le dices qué quieres que haga. Entonces yo le di una instrucción para pedirle que dentro de mi carpeta en el servidor identificara todos los archivos que estaban duplicados. Y los que estaban duplicados los tenía que mover a una carpeta que le iba a llamar duplicados para que yo después los revisara y los eliminara. Claude se tardó yo creo que 25 minutos en hacer toda esa depuración y me movió 14,533 fotografías que yo tenía duplicadas. ¿Por qué les platico? Bueno, pues les daba el ejemplo de que cuando yo lo hice de forma manual, yo 50 las moví en 2 horas y la herramienta en 25 minutos hizo el trabajo que me hubiera tomado tal vez meses.
Entonces, estas herramientas, y el ejemplo que les estoy dando es un ejemplo muy burdo, pero estas herramientas te pueden ayudar les voy a dar otro ejemplo. Oye, dentro de mi nube o dentro de una carpeta, yo voy a poner ahí todos mis archivos XML. Los archivos XML, como ustedes saben, se componen de nodos. Entonces, con base en la instrucción que yo le pueda dar a la herramienta, pues simple y sencillamente le puedo pedir incluso que los clasifique por RFC, que los clasifique por mes, que los clasifiquen por año, el criterio que yo les quiera dar. Y esto lo hace de manera automática. ¿Cómo? Dándole la instrucción. Oye, en la carpeta descargas, tengo archivos en formato XML. Revisa cada uno de estos archivos, identifica el nodo RFC y necesito que todos los documentos que tengan el mismo RFC, le crees una carpeta donde el nombre de la carpeta es el RFC y los vayas guardando. Y esa tarea que nosotros, pues nos quita tiempo y es una tarea que no agrega valor, tú la dejas y la herramienta está trabajando y regresas después y tal vez ya terminó. Entonces, este tipo de tareas son las que permiten poder incrementar nuestra productividad. Son cuestiones insisto, a lo mejor hace un año, 2 años no las hubiéramos pensado. Y una de las cosas que más atrae de este tipo de herramientas es que es un aprendiz. El criterio lo tenemos nosotros. Y una de las ventajas que tenemos es que tenemos experiencia. Esa es una de las grandes ventajas. El hecho de que la inteligencia artificial sea algo novedoso, sea algo nuevo, no limita o no nos pone en desventaja. Porque al final del día nosotros ya conocemos nuestros procesos, ya conocemos cómo actúa el SAT, ya conocemos cuando llega una revisión de qué manera me puede revisar. Y con base en eso, yo le puedo ir entrenando, le puedo ir dando el criterio de poder responder o poder enfocarlo en cierto punto en específico. ¿Qué no es la inteligencia artificial generativa? Y esta parte es algo de lo que ya les había anticipado. No es infalible, comete errores. Hay un concepto que se llama alucinaciones. Y las alucinaciones básicamente se refieren al hecho de que los sistemas de inteligencia artificial no están acostumbrados a responder no sé, no están acostumbrados a decir desconozco la respuesta. Hay un estudio de Harvard en el que se menciona que esta situación viene precisamente desde la programación de la propia herramienta, porque el ser humano en su naturaleza o sea, no es susceptible a reconocer o aceptar errores. Entonces, la herramienta como tal, y hagan la prueba, empiecen a cuestionarle cosas a lo mejor un poquito absurdas y siempre les va a dar una respuesta. Esta respuesta es porque busca y en muchos de los casos inventa estas respuestas. Entonces, este es un tema muy crítico que no hay que perder de vista, sobre todo cuando preparamos documentos, cuando preparamos algún reporte, cuando vamos a dar respuesta a alguna carta de invitación del SAT, siempre hay que estar muy cuidadosos de esto. No sustituye el juicio profesional, como les mencionaba, no piensa ni entiende como un ser humano. ¿Por qué? Por esto que les mencionaba, al final es un conjunto de instrucciones. Y como ustedes saben, pues cada humano es diferente. Entonces, la instrucción que la máquina recibe es de cierta manera estándar. Entonces, el entendimiento que yo pueda tener o la percepción que pueda tener va a diferir muchísimo de la que puedan tener ustedes. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces, esa parte sí hay que entenderla y nunca hay que dar por hecho de que me está entendiendo o que está pensando lo que yo le estoy sugiriendo. No es una base de datos legal actualizada en tiempo real. ¿Por qué? Por esto mismo, porque al final, como les decía, está entrenada sobre mucha información. La mayoría está basada en lo que encontramos en Internet. Entonces, sí es muy importante que no lo veamos como una fuente de consulta inagotable o infalible, porque sí podemos llevarnos una sorpresa. La adopción de la inteligencia artificial ya es una realidad. Esta gráfica, la realidad es que es bastante reveladora porque muy seguramente han escuchado por ella algunas notas. Hace poco salió una noticia que a una Big Four la multaron porque emitió una opinión
con base en una respuesta de una herramienta de inteligencia artificial. Le pusieron una multa de $40,000. Eh, los despachos obviamente se van a volver más eficientes con todas estas herramientas, van a poder ser más productivos, pero van a estar también tentados a no validar las respuestas, van a estar tentados a dejarse llevar por lo que la herramienta les está respondiendo. Imagínense que el 75% de los despachos top en Estados Unidos pues, ya usan inteligencia artificial en sus procesos. El 40% ha observado una reducción en el tiempo en la revisión de documentos, porque honestamente sí ayuda muchísimo. O sea, no es lo mismo que tú le dediques, no sé, 40 minutos a leer un requerimiento, un oficio del SAT de 30, 40 hojas, a que se lo subas a una herramienta y que le pidas que te explique o se enfoque en los puntos críticos. Y esto en consecuencia ha llevado que multipliquen su productividad por tres, sobre todo en la parte de las tareas de investigación fiscal. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda antes de empezar ya a platicar acerca de las principales herramientas. No, Todo, todo muy bien, gracias, José. Por el sí, momento gracias. no. Gracias. Todo va muy claro, muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito ya a platicar de estas herramientas, ¿no? Como les mencionaba, me enfoqué ahorita específicamente en estos cuatro que son los más conocidos, los más comerciales. Como ustedes saben, ChatGPT fue la primera herramienta de inteligencia artificial que surgió y que, para que se den una idea, a Facebook le tomó cerca de, no me acuerdo si 5 o 6 meses en llegar al millón de usuarios o millón de suscriptores. A ChatGPT le tomó 5 días. O sea, fue un auge tal que la gente se desbordó para empezar a utilizar la herramienta. Eh, Ahorita les voy a platicar de forma general acerca de cada uno de estos cuatro jugadores y ya después voy a empezar a regresar para poderles compartir desde mi experiencia en qué se diferencia uno del otro. Claude era la que les mencionaba hace un momento cuando les platicaba del caso del Pentágono. Claude es desarrollada por una empresa llamada Anthropic. Gemini, pues obviamente es de Google, todo el mundo conoce a Google. Y Copilot es de Microsoft también. Digo, creo que Gemini y Copilot, por el nombre, son muchísimo más conocidas, dado el background que tienen de las empresas que las respaldan. Ahora sí, ChatGPT de OpenAI, ¿dónde se destaca? ChatGPT se destaca en la creatividad. ChatGPT se destaca cuando actualmente tiene ya muchas conectores hacia diferentes plugins. Por ejemplo, ChatGPT, al igual que prácticamente todos, lo puedes conectar con tu cuenta de Gmail, lo puedes conectar con tu cuenta de Google Drive y con base en esa conexión le puedes preguntar información, o sea, le puedes pedir incluso que revise qué tienes agendado. Por ejemplo, si le das acceso a tu calendario en Gmail, le puedes preguntar qué tienes agendado para hoy a las 4 de la tarde, va, hace la consulta, regresa y te la devuelve. Eh, ChatGPT es el amigo imaginario que todos teníamos de chiquitos. ChatGPT es una herramienta a la que tú le puedes contar ideas creativas y en muchos de los casos te las va a mejorar. La realidad es que también depende mucho del enfoque que le queramos dar y sobre todo que cuando le demos el prompt, que básicamente el prompt es la instrucción para que la herramienta responda, seamos muy claros que no estamos buscando que nos dé por nuestro lado, estamos buscando que nos rete, estamos buscando que cuestione la idea, estamos buscando que juegue como un rol antagonista para cuestionar y poder encontrar esos puntos ciegos que tal vez nuestra idea o nuestro proyecto tiene. ChatGPT en eso es buenísimo. O sea, tú tienes de repente a lo mejor dudas en cuanto a, oye, pues traigo esta idea, pero ya me topé, llegué hasta este punto, la empiezas a desarrollar y ChatGPT te va abriendo campos que muchas veces no veíamos. Eso es lo padre de esa herramienta. En el caso de Claude es un especialista en el análisis y razonamiento de documentos.
La parte más fuerte que yo veo en Claude es en dos sentidos específicamente. Uno, en el análisis de documentos, documentos amplios, o sea, documentos de 300 hojas, y en la parte de generación de código. Me refiero a la parte de lo que es programación. Hace poquito publicaba en mi perfil de LinkedIn que empecé a desarrollar una aplicación. La verdad es que la aplicación no tiene absolutamente nada que ver con lo fiscal. Es una aplicación para mi productividad, que es algo muy sencillo. O sea, es un checklist con 5 o 6 puntos de lo que tengo que hacer antes de las 9 de la mañana. Los voy marcando y en el momento en que voy marcando, la herramienta me va llevando como un récord para ir determinando mis rachas. Toda la aplicación, yo no soy de TI, yo no soy programador. Toda la aplicación la he ido desarrollando en una conversación con Claude, donde Claude es mi desarrollador. Yo le voy explicando a Claude qué es lo que quiero hacer, me va dando la respuesta, le voy cuestionando, lo voy afinando y con base en eso me va guiando para poder irlo haciendo. Entonces, cuando se trate de temas de contratos, cuando se trate de temas de análisis profundos, yo les recomiendo, más que ChatGPT, les recomiendo Claude. Eh, el tercer jugador, que es Gemini, pues obviamente eh, deben de saber que su lado fuerte es precisamente que al ser parte del ecosistema de Google, pues obviamente es donde mejor se mueve. O sea, Claude, si tú tienes una cuenta de Gmail y tienes tu calendario y adicionalmente tienes conectado incluso con Google Drive, con esa información se puede conectar Gemini y puede revisar documentos que tú le proporciones, puede revisar correos, te puede ayudar a preparar respuestas. De hecho, en Gmail de Google ya integraron Gemini y muchas veces te da borradores de respuestas. En algunos casos tiene activado también un asistente de inteligencia artificial para que te da un resumen. O sea, si el correo es muy extenso, tú le puedes pedir que te dé un resumen y se enfoca muchísimo más. Esa es la gran ventaja de que si tú operas en una plataforma de Google, es decir, tienes una cuenta de Google Workspace, trabajas en Google Sheets, tienes Google Docs, tus correos están en Gmail, tu calendario lo tienes conectado con Google, pues obviamente Gemini te va a funcionar muchísimo mejor porque tiene todo el ecosistema. Hay algunas herramientas que ahorita no las voy a mencionar, pero para que se den una idea, eh, el ecosistema de Google, Gemini, digamos, es como la punta del iceberg. Google está desarrollando herramientas muy interesantes. Hay una herramienta que se llama Notebook LM. Notebook LM básicamente es una plataforma en la que tú puedes ir creando cuadernos. Y en esos cuadernos, que básicamente son carpetas, tú vas poniendo tus fuentes de información. Esta fuente de información puede ser un archivo en PDF, un archivo de Word, puede ser un audio, puede ser un video de YouTube, lo que tú quieras, puede ser una liga de una página web. Tú lo subes todo ahí y lo que hace Notebook LM es que con esas fuentes construye tu base de conocimiento. Y una de las partes muy interesantes es que cuando logras tener una base de conocimiento bien acotada, el riesgo de alucinación disminuye enormemente. ¿Por qué? Porque cuando tú le pides a ChatGPT que haga una investigación, ChatGPT va a ir a buscar a Internet, y del Internet va a encontrar mucha, mucha, mucha información. Esa misma información en algunos casos puede ser incluso que se contradice, pero cuando lo haces desde un ambiente controlado, donde tú le pones, oye, quiero que me revises únicamente sobre estas fuentes, el riesgo de una mala respuesta disminuye significativamente. Copilot, así como Gemini, tiene la ventaja o se destaca en el ambiente del ecosistema de Google, Copilot hace lo mismo con el ecosistema de Microsoft. Copilot es una herramienta que funciona como ChatGPT y el resto de los lenguajes
de los modelos LLM, pero tiene la ventaja de que viene integrado en Excel, en Word, en Outlook. eh, Te permite también hacer automatizaciones y análisis precisamente desde el ambiente Office. O sea, si tú le das un archivo de Excel, Copilot te lo va a analizar muchísimo más rápido, porque de lo contrario tendrías que agarrar tu archivo, abrir ChatGPT, subirle el archivo de Excel a ChatGPT y pedirle el análisis que quisieras. En el caso de Copilot, no. Dentro de la misma plataforma de Office viene ya instalado el apartado de Copilot y eso permite que pueda ser más eficiente, ¿no? Ok. Estamos llegando a la parte de la demo. Aquí, por ejemplo, lo que yo les quisiera invitar, no sé si ustedes ya tienen alguna cuenta de alguna de estas herramientas. Si no, les pediría si me dan a lo mejor 3 minutitos para poder organizar aquí mi escritorio, abrir las tres herramientas principales, que ustedes puedan ver que ante una consulta, cómo responden de manera diferente. Denme nada más un par de minutos mientras hago aquí el movimiento. Aquí tengo tres de las cuatro herramientas que mencionamos ahorita. Esta es ChatGPT, esta es Google Gemini y esta es Claude, ¿no? Entonces, vamos a hacer a las tres. Y perdón que me voy a mover tantito, pero tengo la pantalla en un monitor, entonces necesito nada más acercarme un poquito, ¿verdad? Está. Vamos a hacer una consulta muy, muy breve, ¿no? Vamos a preguntarle cuáles, cuáles son los requisitos fiscales para hacer deducible un donativo. Y si se dan cuenta, voy a copiar la misma consulta para que no haya trampa de que estamos usando una pregunta diferente, ¿verdad? Entonces, la corremos aquí con ChatGPT, porque lo que quiero que vean es el nivel de respuesta que da cada una de estas herramientas. En la respuesta que nos está dando ChatGPT, pues básicamente nos habla de que en México los donativos son deducibles para ISR y que deben de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que el donatario sea autorizado. Nos habla acerca de quiénes incluyen o quiénes califican como donatarias autorizadas, que debe existir un CFDI donativo, que el donativo no debe ser oneroso ni remunerativo, que debe pagarse con medios bancarios, que existe un límite en la deducción del donativo, como ya lo sabemos, el 7% de la utilidad fiscal, que tiene que haber un registro contable, y básicamente nos da un resumen de la conversación o de la respuesta que nos proporcionó. Vamos a hacer exactamente lo mismo con Gemini. Y si se dan cuenta, mucha de la respuesta es muy parecida. O sea, nos habla otra vez de que el receptor sea un donatario autorizado, que haya un CFDI, nos habla del límite de la deducción, que el donativo no sea oneroso ni remunerativo, que el medio sea de pago arriba de 2,000 pesos, tiene que ser ¿cómo se llama? En un medio electrónico como transferencia tarjeta. Pero si se dan cuenta, y hacemos la comparación acá con ChatGPT, por ejemplo, allá Gemini no nos habló del tema del registro contable. Sí nos habló de la parte del límite de la deducción. No, no es cierto, no nos habló tampoco. Así aquí está, el límite de la deducción. Y nos habló del pago bancario, nos habló que no debe ser oneroso ni remunerativo, el CFDI. Y se dan cuenta, la única diferencia que tuvimos aquí, básicamente es, ChatGPT me dice, oye, no se te olvide registrarlo en contabilidad. Acá no me lo dice. Vamos a hacer la misma consulta que lo.
Algo que también es importante que vean es el nivel de respuesta. Claude contestó prácticamente de inmediato cuando se empezó a hacer la pregunta. Y el formato, la respuesta es muy parecida, es que es un donatario autorizada, que tenga un CFDI donativo, hay un límite de la deducción, te dice que el tipo de donativo, esto no lo había mencionado ninguno de los dos, aquí ya me hace referencia a que el donativo puede ser en efectivo o en especie, que eso es algo que también se tiene que considerar, porque como ustedes saben, si el donativo es en especie, pues obviamente se deben de considerar que sea valor de mercado y que si este donativo pues ya fue utilizado, pues obviamente no se puede volver a deducir, ¿no? Nos habla también del destino del donativo y los requisitos generales que menciona el código. Si se dan cuenta, a la misma pregunta, la respuesta no es la misma. La respuesta varía. Aquí, por ejemplo, hablábamos de un tema de registro contable. Acá, por ejemplo, hablábamos de un tema también de el tipo de donativo, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Bueno, porque no hay una herramienta mejor que otra. La herramienta, de cierta forma, tiene que acoplarse a nosotros y nosotros debemos estar cuestionando la respuesta de la herramienta, que era algo de lo que mencionaba al inicio. Nosotros no podemos cederle el control a la herramienta para... Me ha tocado ver gente que simple y sencillamente le da copy-paste a la respuesta de la herramienta y como tal lo publica. Ahora, algo que no sé si se dieron cuenta y que te quiero que lo observemos, les hablaba de que hay herramientas que no son tan conocidas y una de estas herramientas es Perplexity. Perplexity es una herramienta que tiene relativamente poco y que lo padre de esta herramienta es precisamente eh, el nivel de respuesta que te da. Voy a copiar la pregunta y la voy a poner acá. ¿Qué es lo que hace Perplexity? Perplexity hace lo mismo que las otras herramientas. Va a Internet, investiga la pregunta y te devuelve una respuesta. Pero hay una diferencia sustancial. Si ustedes se dan cuenta en las respuestas que nos dio, por ejemplo, y usé la misma pregunta, porque por eso le di copy-paste para que no hubiera trampa en la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, en esta respuesta no viene absolutamente ningún fundamento de la respuesta. Me da la respuesta nada más. Y eso tiene una gran debilidad. Como yo no tengo el fundamento, porque no lo está poniendo aquí en la respuesta, eso de entrada a mí me va a obligar a tener que ir a validarlo. O sea, yo ya sé que dentro de la ley del impuesto sobre la renta existen requisitos de las deducciones y que dentro de los requisitos de las deducciones se establecen las limitantes para el donativo, entonces tendría que ir a la ley y revisar ese artículo particularmente. Pero si ustedes ven, Perplexity me da la respuesta y aquí me agrega el fundamento de lo que él encontró. Por ejemplo, la investigación en este caso la hizo de una página que se llama México Justia y básicamente esa página, en la página que contiene del artículo 25 al 30, fue a encontrar esta referencia de a quién se le puede donar, ¿no? Aquí hay otra referencia a esta página que se llama TaxDown. Y si se dan cuenta, la respuesta es muy parecida en todos los casos. Aquí me dice a quién le puedo donar. Me dice cuál es el límite del monto deducible, que también lo habíamos visto en las otras respuestas. Me habla del requisito de forma. Eh, este requisito de forma no recuerdo que lo trajera ninguna de las otras tres plataformas. Y básicamente a lo que se refiere, como ustedes saben, es para el tema de donativos hay un complemento de donatarias. Aquí lo está mencionando. Las otras respuestas no hubo esa referencia. Me habla del requisito del pago y de la erogación y me habla de los donativos en especie que también los habíamos visto. Entonces, hay un sinfín de herramientas que nosotros podemos utilizar y que, insisto, no hay una mejor que otra, no hay una que sea más útil que otra herramienta, sino simple y sencillamente también depende mucho
de la forma en que trabajamos nosotros, de la forma en que estructuramos nuestras ideas, nuestras respuestas, porque aunque la respuesta es la misma, si ustedes se dan cuenta, la forma en que se estructura la respuesta es diferente. Entonces, este ejercicio realmente es como para hacerles notar que no hay una herramienta mejor que otra. Sí hay, como les decía al inicio, algunas que se destacan en ciertas cosas, pero cuando la queramos usar para un tema profesional, yo creo que es importante que ustedes vayan probando cada una de las herramientas y que con base en eso ustedes puedan ir identificando cuál es la que mejor se adecua hacia su forma de trabajar. Hasta aquí no sé si he sido claro, si hay alguna pregunta, por favor. No puedo ver la pantalla, entonces no sé si alguien escribió algo en el chat o levanta la mano. No sé si hay alguna pregunta. Solamente un comentario, José. En el caso de ChatGPT, Ujú. le podemos solicitar que nos dé la normativa y puede ser lo mismo en cualquier otra de las herramientas y no la entregaría, nada más validarla, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, por eso, y es muy buena tu apreciación. Por eso, si se dan cuenta, fui muy parco en la solicitud. O sea, en la solicitud, básicamente nada más le dije, oye, ¿cuáles son los requisitos fiscales para hacer deducible un donativo? Eso fue todo lo que le dije. Fíjense ahora, vamos a hacer esta misma pregunta, pero ahora vamos a hacerla un poquito más estructurada. Eh, digo, ahorita no lo vamos a ver en esta sesión, porque esta sesión, insisto, es como para ir haciendo el planteamiento del framework, pero más que nada es para que vean la importancia del prompt. Eh, dentro de la instrucción que tú le das a la herramienta, debes de ser muy preciso y debe de contener ciertos requisitos mínimos para que tu respuesta sea todavía más eficiente. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una consulta fiscal, lo primero que le tengo que definir es el rol que quiero que juegue. Entonces le voy a decir, actúa como un experto en temas fiscales. Tengo que profundizar en el perfil que quiero, con una experiencia profesional de 20 años, con la formación adquirida en una Big Four, coma. Si se dan cuenta, ya le di todo un contexto ahorita. Le dije, oye, ¿qué quiero que seas? Que básicamente estoy siendo muy específico en el rol que quiero que juegue, porque si no se lo defino, digamos, el que me contesta es el estándar, o sea, el que me contesta es como el chat GPT. Pero cuando le digo, ponte la cachucha del experto de impuestos, la respuesta va a ser más precisa. Y en la medida en que le vaya dando el detalle de cómo estoy esperando la respuesta, en esa medida la respuesta va a venir más estructurada. Actúa como un experto en temas fiscales, con una experiencia profesional de 20 años, con la formación adquirida en una Big Four. Fíjense. Y emite un memorándum técnico para uno de tus clientes en el que expliques sin tecnicismos cuáles son los requisitos que deben cumplir los donativos en México para que sean deducibles en materia de la ley del impuesto sobre la renta. Fíjense nada más la diferencia entre esto y eso. Y vamos a ver qué nos responde. Fíjense cómo la estructura es completamente diferente. O sea, la respuesta ya no es una respuesta como, ahí te va.
este, revísala, analízala. Aquí, por ejemplo, ahorita que les estoy diciendo, digo, y les ofrezco una disculpa, pero es uno de los riesgos de hacer las cosas en vivo. Se me fue pedirle pedirle que fundamentara la respuesta. Este, Porque, por ejemplo, le fui dando todo el detalle del perfil que quería y lo que debe haberle puesto también es, oye, y tu respuesta quiero que esté fundamentada con base en los artículos de dicha ley, ¿no? Pero si se dan cuenta, fíjense la estructura que tiene. O sea, aquí ya me está generando un memorándum técnico en el que me dice y trae el formato de despacho. O sea, quién lo está emitiendo, a quién está dirigido, cuál es el asunto, la fecha, cuál es el objetivo. Es explicar de forma clara y práctica los requisitos para deducir. Ok, concepto general de donativo deducible. Para efectos fiscales es la entrega de dinero que se realiza de manera voluntaria sin recibir a cambio y te va dando cada uno de los puntos, requisitos para que sea deducible. Y este punto 3 lo abre en 3.1, que es donde me está poniendo los requisitos, y se refiere a la donataria autorizada, el 3.2, que haya el comprobante, el 3.3, que no debe generar beneficios para quien lo entrega, es decir, que no sea oneroso ni remunerativo, el 3.4, que debe realizarse por medios bancarios, el 3.5, la limitante, y me agrega un apartado de recomendaciones prácticas, donde en esas recomendaciones, pues me dice obviamente, oye, asegúrate que la donataria esté actualizada en el listado que emite el SAT, eh, solicita obviamente el CFDI inmediatamente después del pago, conserva la evidencia del pago bancario, me da una conclusión y si se dan cuenta, fíjense nada más el nivel de respuesta que teníamos acá contra el nivel de respuesta que nos da acá. Esto es a lo que me refiero cuando hablo de que estos sistemas nos pueden hacer más productivos, porque digo, internamente cuando trabajamos en una empresa o cuando trabajas en un despacho, pues es muy común que tenemos que emitir este tipo de documentos, ya sea para notificar algún cambio en alguna ley, ya sea para emitir una opinión sobre alguna consulta que nos estén haciendo. Y ya no es lo mismo el tener que hacer toda el memorándum, todo el documento desde cero, explicando de manera detallada cada uno de estos puntos. Ya aquí lo que yo hice es, le di la instrucción, le puedo incluso pedir un formato diferente. O sea, si yo hubiera querido pedirle, por ejemplo, lo que les mencionaba, el tema del fundamento legal, pues obviamente se lo hubiera podido hacer y el documento sería todavía más estructurado. O inclusive le podría tal vez pedir, no sé, como mejores prácticas. Oye, incluye también un apartado de cuáles son las mejores prácticas en la materia, ¿no? Entonces, depende mucho de la forma en que planteemos nosotros la consulta. Si nosotros hacemos una pregunta muy vaga, pues la respuesta va a ser suficiente, pero no va a ser a un nivel estructurado como nosotros desearíamos. Volver a la presentación. Ahora, aquí el segundo punto es presentarles un poquito. No se espanten, no es la intención espantarlos, ni mucho menos, sino más bien lo que mencionaba también al inicio, el hecho de que podamos ir perdiendo el miedo respecto de lo que podemos hacer con estas herramientas. Déjenme abrir acá. Esta es una herramienta que, que hice en un fin de semana. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Eh, cuando tienes un proceso bien establecido en el que tienes un sistema que te permite hacer validaciones profundas, pues obviamente no vas a tener a lo mejor la necesidad de desarrollar herramientas adicionales. Pero cuando tienes a lo mejor una estructura un poquito más pequeña o actividades que de cierta forma son manuales, ahí la cosa cambia.
y les platico de dónde nació esta idea. Aquí, aquí acabo de subir un archivo, que es un archivo XML que trae un XML de un donativo. Y ahora voy a subir el archivo con el listado de donatarias que tiene el SAT. Insisto, perdón, pero me gusta más hacerlo en vivo porque se ve más natural. O sea, me da mucha flojera el llegar y que vean algo ya hecho porque pues la realidad es que no se siente como o sea, como válido, ¿verdad? Como que ya venías preparado y pues nada te va a salir mal, ¿no? Entonces yo prefiero a lo mejor dedicarle un poquito más de tiempo, pero que se vea más natural, ¿no? Aquí ya subí y aquí aparece el archivo de las donatarias del 2024. ¿Por qué es el de las del 2024? Bueno, porque el archivo que tengo aquí, el XML, es un CFDI del 2024. Entonces aquí lo único que hago es le pido que me lo valide y como se pudieron ustedes dar cuenta, no tardó ni un segundo en hacer la validación. Y lo que ya me devuelve acá me dice, oye, eh, hay un archivo del CFDI procesado y ese archivo es válido. Eh, y acá me da el detalle. Me dice, oye, si es un archivo deducible, me lo está marcando. Aquí me está poniendo el folio del archivo del donativo, me está poniendo el nombre de la donataria autorizada, me está dando la fecha de la emisión del CFDI, el nombre del donante, y acá viene el detalle de las validaciones que hizo el sistema. ¿Qué significa eso? Pues que simple y sencillamente cuando yo estructure este documento, insisto, no se preocupen ahorita porque esto lo veremos en la siguiente sesión. Este ya es el producto terminado y en la siguiente sesión les voy a platicar los pasos para cómo llegué a eso, o sea, para que ustedes también tengan ese caminito y que a lo mejor ustedes me dicen, oye, a mí no me interesa donativos, a mí me interesa la nómina, por ejemplo, ¿no? A mí me interesa analizar los FDIs de nómina. Ah, bueno, ese mismo caminito que hicimos seguramente te va a servir para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esa parte, al final lo que quiero transmitirles es que este proceso de validación, pues no fue magia, o sea, tuve que hacer todo un análisis en el que prácticamente fui, primero que nada, partiendo como les decía, de la experiencia que ya tengo, oye, a ver, ¿qué documentos o cuáles son los fundamentos que necesito para poder validar un CFDI de donativos? Pues de entrada, ocupó los requisitos que establece la ley de ISR, ¿no? Oye, a ver, lo que vimos ahorita en la respuesta, que sea una donataria autorizada, que te emita un CFDI, que traiga el complemento de donatarias, todo eso fue parte, digamos que, de mi checklist. El segundo punto es, ¿qué otra información le podría yo complementar o agregar a la estructura? Maestro, Ok. Entonces, lo que les decía es que este proceso como tal, todo lo que está aquí, pues es una herramienta que se hizo con código, a mostrarles el código. Todo esto que ven aquí es el código de la herramienta. Insisto, no es para que se asusten mucho menos. Pero todo esto lo hice prácticamente en un fin de semana, en una conversación que fui desarrollando con una herramienta. En este caso lo hice con Claude, por lo que les mencionaba al inicio, porque se presta más y es la que a mi parecer es la mejor en temas de codificación y de programación. Entonces, durante el fin de semana yo le iba planteando, oye, quiero hacer esto, mira, aquí tengo estos documentos, aquí están los requisitos de los donativos, le subí, por ejemplo, un documento que emitió el SAT respecto de preguntas frecuentes de las donatarias, lo subí. Subí también un archivo en formato XML para que lo revisara de un donativo, para que lo revisara y se familiarizara con los campos. Entonces le fui dando todo eso y con esa información fue armando lo que yo le pedí para que al final llegara a este entregable. Estoy buscando ahorita un archivo. Quiero ver si encuentro un archivo de
de un XML normal para que ustedes vean cómo lo marca cuando tiene un error. Denme un segundito nada más. Ahorita lo que estoy haciendo es abrir el archivo XML del donativo que había subido. Y lo que voy a hacer ahorita es modificarlo para hacerle un cambio. Por ejemplo, la clave del impuesto. Le voy a poner 02. Entonces, subirlo otra vez. Ya, subirlo 2. Vamos a subir archivo de las donatarias. Ahí está. Subí el mismo archivo de las donatarias del 2024 y subí el CFDI del donativo y el otro que modifiqué. Fíjense, aquí ya está la diferencia. Este es el que modifiqué. Si recordarán, tenía la clave del impuesto 01 y yo se la cambié a 02. Y aquí ya me dice, oye, este no es deducible. ¿Por qué? Porque de todas las validaciones que hice, esta no la pasó. El objeto del impuesto que trae el documento es 02 y debería de ser 01. Si se dan cuenta, los datos son los mismos. Lo único o sea, hice el cambio para que ustedes pudieran observar, pues que obviamente cuando hay un error, lo va a poder detectar y no lo va a rechazar. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. ¿Vamos bien? ¿Me regreso? ¿Cómo vamos? Muy Va muy bien. bien. Sí, muy bien, gracias. Qué amable. Otra herramienta que también, esa sí me llevó un poquito más de tiempo. Que básicamente aquí lo que hago es tener una conciliación de los documentos de CFDIs de ingreso. CFDIs de ingreso que tengan asignado o asociado un complemento de pago. Como ustedes saben, eh, a raíz de la, a raíz de la entrada de vigor del CFDI, se debe de contar, en el caso de los documentos que son PPD, pues deben de contar con un complemento de pago cuando se reciba o se entregue la contraprestación. El tema que muchas veces nos enfrentamos, pues es que eh, para poder hacer esta conciliación es bastante engorroso. ¿Por qué? Porque el documento que vamos a conciliar es un documento XML. Y como les mencionaba ahorita con el tema de donativo, pues el documento XML al final del día no, pues no es amigable. O sea, de entrada tienes que tener muy buena vista para identificar los nodos y no andarte perdiendo entre el texto. Y no es accesible. O sea, es bastante más complicado. Entonces, aquí lo que hice básicamente fue igual hacer un desarrollo para identificar eh, de mi volumen o de mi universo de CFDIs, cuáles son los que ya tienen un complemento de pago. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es voy a subir toda esta información, que son 166 documentos los que acabo de subir. Y ustedes
La verdad es que déjenme poner acá la pantalla para que ustedes vean el proceso y no parezca como magia, ¿verdad? Entonces, déjenme limpiarlo. Y lo que hice básicamente es, aquí tengo todos estos CFDIs, que en este caso son recibidos, y lo que hice es los arrastré nada más, y en menos de 5 segundos me devuelve este análisis. ¿Qué me devuelve este análisis? Me dice, oye, de los PPDs, solamente el 50% está conciliado. Tienes documentos PPDs que al momento, o sea, dentro de los archivos que le di, no tienen un CFDI de pago, o sea, no tienen un complemento de pago. Tienes CFDIs, PPDs en complemento, son 4, 50%. Tienes complementos de pago extemporáneo. ¿Qué significa eso? Significa que, como ustedes saben, cuando tú emites, cuando tú recibes el pago o emites el pago, tienes hasta el día 5 del mes siguiente para emitir el complemento. Entonces, este caso que tenemos aquí es un caso de un complemento de pago que si el pago lo hice el 20 de enero, el complemento de pago lo debieron haber emitido a más tardar el 5 de febrero. Este caso lo emitieron después del 5 de febrero. Entonces, este dashboard, de cierta forma, me permite, digamos, primero que nada, leer los datos y es un resumen de la información que está contenida acá. Y ya acá abajo, perdón que me mueva tantito, pero no las llego acá a la pantalla. Y ya acá abajo, lo que me está mostrando me dice, oye, tú subiste CFDIs de ingresos PPD, tienes 8 documentos. Y de estos 8 documentos, por ejemplo, me dice, este documento tiene un pago parcial. Y aquí me lo está detallando. Los que están en verde me dice, este está completo. El complemento es un PPD y tiene un complemento que coincide por el monto del pago. Entonces, los verdes los desgasté. Los que están en rojo son documentos que no tienen complemento de pago. Y este, por ejemplo, me dice, este no tiene complemento de pago desde hace 228 días. ¿Cómo determinó estos días? Bueno, determinó a partir de la fecha de emisión del documento PPD. Entonces, esto me permite poder tener mayor visibilidad. Esta herramienta me permite también, una de las cosas que le agregué fue el poder identificar algunas incidencias. Por ejemplo, si yo tengo un CFDI PUE, pues la lógica es que el PUE es un pago en una sola exhibición. Entonces el documento ya está pagado y nace pagado. Y si nace pagado, no requiere como tal un complemento de pago. Aquí tengo un caso donde tengo un documento PPD que le asignaron un complemento de pago. Este dato, o sea, el complemento de pago, perdón, el CFDI, yo lo modifiqué para que me botara el error. El documento originalmente era PPD, pero yo abrí el XML, le puse PUE, para que al momento de hacer el análisis, él lo marque con error. Y me dice que tengo 28 documentos que son huérfanos. ¿Qué significa? Estos documentos huérfanos, pues básicamente me dice, son complementos de pago que dentro de lo que subiste no venía un documento PPD asociado. Y aquí vienen listados. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esta herramienta no le metí absolutamente ni un solo gramo de conocimiento de programación. Todo lo fui haciendo y regreso a lo mismo. O sea, regreso a lo mismo en el sentido de que la experiencia que tenemos en los procesos nos permite el poder hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuál es el proceso fiscalmente hablando. El proceso fiscalmente hablando me dice que yo necesito conciliar un CFDI de ingresos, PPD, y que debería tener un CFDI de pagos, y lo que le pido es ve y busca cuántos de los CFDIs de pagos tienen el UID de un CFDI PPD. Y con eso me hace la conciliación. Pero lo que les quiero decir es, esta tarea, si la hubiera hecho yo a mano, es decir, si hubiera estado abriendo documento por documento, me hubiera llevado por lo menos un par de horas. Y ustedes ahorita se dieron cuenta cómo todo esto lo procesó en segundos. Entonces, este es uno de los puntos que a mi parecer son de mayor relevancia dentro
dentro de dentro del uso de este tipo de herramientas, ¿no? Eh, Me detengo un par de minutos para revisar preguntas, dudas. En serio, por favor, díganme si he sido claro, si hay algo que deba de profundizar. Me interesa sobre todo pues, el saber si me estoy explicando correctamente o si hay algún tema en el que esté generando por ahí dudas, ¿no? Hola, ¿qué tal? De mi parte, creo que vamos bien. Ha sido clara y precisa la, la conversación. Y de momento, de mi parte, sí, vamos correctos. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Master, yo nada más un comentario, duda. Las herramientas que mencionabas ahorita, las utilizaste a través de Cloud. Sí, Yo estoy haciendo mis pininos en algo parecido, pero mi duda en general es la información que subes, ¿a dónde se va? Creo que había una opción como que tipo para que no se fuera a ningún lado, o sea, no la almacenara y solo la leyera, pero ahí cómo se maneja, no sé si algo pudieras compartir. sí, en la parte de la configuración, bueno, mira, vamos por partes, ¿no? Eh, no sé si han escuchado aquel dicho que dice que cuando un producto no tiene precio, este, pues o sea, no tiene precio, no tiene costo, pues realmente o sea, el producto eres tú. Es decir, o sea, si yo voy y te regalo algo, imagínate que te digo, oye, aquí te traigo esta herramienta ChatGPT gratis, no te cuesta absolutamente nada, pues la realidad es que yo lo estoy haciendo con un beneficio y el beneficio es que tú lo uses, que tú le des acceso a información que tú mismo le estás proporcionando y que lo estás como entrenando. eh, y en esos casos es lo que normalmente pasa con los modelos gratuitos. Muchos de las herramientas tienen un modelo libre de pago que obviamente tiene también ciertas limitaciones. Estas limitaciones pueden ser en cuanto al número de consultas, pero también pueden ser en cuanto a que el requisito para que tú uses esa herramienta que vienen en los contratos que muchas veces de manera automática aceptamos, uno de los requisitos es precisamente que tú les estás cediendo el derecho de tu información. Entonces, sí es bien importante, y qué bueno que lo mencionas, el poder identificar si le damos acceso o no le damos acceso a la información a cada uno de estas herramientas. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando, esta es la configuración de mi cuenta de Cloud. Y básicamente dentro de la parte de la configuración de la privacidad, tú defines si permites que la información que le estás proporcionando se pueda utilizar para entrenar al modelo o si tú decides que no se entrene al modelo. En las versiones de pago de estas herramientas, tienes esa opción. Tienes la opción de poder definir si, si quieres que se utilice o que no se utilice el sistema. Pero en las opciones gratuitas, esto viene ya como por asentado. Es decir, no tienes forma de poder delimitar que esta información la utilicen para entrenar el modelo. Eso es por un lado. Por otro lado, también es importante pues entender qué tipo de información es la que le compartimos al modelo. Obviamente, la sugerencia es, pues nunca entreguemos información confidencial. O sea, nunca le vayas a dar, por ejemplo, no sé, tu número de tarjeta de crédito, nunca le vayas a dar, por ejemplo,
datos que son privados, porque no sabes dónde van a quedar, ¿no? Entonces, algo de lo que yo normalmente recomiendo también, yo tengo pues prácticamente todas las herramientas que tengo son de pago, pero aún así yo normalmente no le comparto todo el detalle de la información. O sea, le comparto, por ejemplo, cuando le hago un planteamiento. Cuando le hago un planteamiento le digo, oye, la empresa A se dedica a esto y la empresa A va a hacer esto y esto y esto, pero tiene una operación con B y en este caso B va a realizar esto y esto y esto. Y quiero que evalúes la operación desde esta perspectiva, pero no le doy los datos específicos del cliente, no le doy los datos específicos de las partes que participan, precisamente porque a mí, o sea, a mí no me interesa que se publicite esa información. Entonces, lo que sí puedes hacer es, el planteamiento lo puedes hacer en esa misma línea, eh, partiendo precisamente de, de lo que tú necesitas o lo que estás esperando, pero sin tener que llegar a un detalle de compartir en exceso esos datos que pueden ser sensibles. Entonces, yo sí les recomiendo, digo, les recomiendo encarecidamente que cuando hagan una consulta, sí den todo el detalle del caso. Oye, A se está peleando con B porque tienen esto y esto y esto, pero no entren al detalle de decir, es la empresa fulanita de tal, y el señor es fulanito de tal, y el representante legal es... Eso, por favor, por un tema de seguridad para ustedes y su información, yo no se los sugiero. Hagan planteamientos como más incógnitos, en el sentido de hablar de A, B, o de hablar de las partes, pero no entrar al detalle de quiénes son las personas que están interviniendo dentro de esa operación. No sé si puede dar respuesta a tu pregunta. Y bastante claro, muchas gracias. Perfecto. Y aquí llegamos precisamente a esta parte que hablábamos al inicio, la hablábamos de manera muy superficial, el tema de los riesgos, que uno de los riesgos críticos es precisamente las alucinaciones, que era lo que les explicaba, ¿no? En su afán de querer dar una respuesta, esta herramienta te puede inventar o te puede citar, porque lo dice con una certeza que te hace dudar. O sea, al inicio a mí sí me pasaba que le hacía así como consultas y de repente me decía, ah, sí, la regla 2.13.6 menciona esto. Ah, caray, espérame, me voy a buscar la regla y la regla habla de otra cosa. Entonces digo, oye, espérame, esta regla habla de esto. Ah, tienes razón. Sí, no era la 2.3, no, 2.13.8, era la 3.4.6. Y volví a ver, oye, espérame, la 3.4.6. Llegaba un punto en el que tenía que acorralar a la herramienta y la herramienta decía, ah, tienes razón, no existe. Pero de entrada, en las respuestas, te cita esos fundamentos con una certeza que la realidad es que hace dudar, ¿no? Entonces, ¿cómo protegerme? Bueno, pues verifico siempre las citas, los fundamentos, las referencias de los artículos. Esto que era lo que les mencionaba ahorita que hacíamos el prompt, pedirle que cite las fuentes específicamente. O sea, si le estoy haciendo una consulta, siempre, siempre, siempre pídanle que les dé el fundamento legal de la respuesta. Siempre pidan eso, por favor. Obviamente, hacer la validación, o sea, crucemos la información contra las leyes, contra las publicaciones del diario oficial. Y lo que les decía también al inicio, o sea, el formato de la IA en el memo que veíamos al inicio, nunca lo usen como un producto final. Nunca, 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 nunca. Es lo peor que pueden hacer. Porque ahí sí va en contra de su capacitación continua, de su crecimiento profesional. Una cosa es que nosotros nos apoyemos en una herramienta para mejorar una idea, y otra cosa es que yo le delegue la respuesta a la herramienta. Porque ahí sí estoy dejando de pensar.
Ahí sí estoy perdiendo mi criterio profesional y se lo estoy cediendo a una máquina. Y ahí sí estamos fritos. Entonces, nunca, nunca hagan eso, por favor. Hablábamos ahorita precisamente del tema de los datos confidenciales y pues es parte de lo que mencionábamos, ¿no? Oye, ¿qué sí puedes hacer? Pues haz consultas fiscales genéricas sin ingresar datos reales. Pide análisis de la legislación, porque eso obviamente es información pública, o sea, no le estás dando como tal un documento privado, le estás pidiendo que analice una ley que es de carácter público. Le puedes pedir también que te redacte plantillas, que genere formatos, todo esto es estándar y obviamente en mi criterio profesional yo los voy a ir adecuando, los voy a ir ajustando conforme lo que yo necesite. Utiliza datos anónimos o ficticios, por lo que mencionaba también, para no poner en riesgo la integridad de la información. Y lo que les mencionaba, que las herramientas tengan políticas de privacidad claras, que normalmente cuando tú compras una herramienta en un plan, es decir, cuando estás pagando una mensualidad por la herramienta, esas herramientas sí te permiten el poder eh, definir la política de privacidad de tu información. Cuando es un instrumento, una herramienta gratis, estoy 99% seguro que no vas a tener opción de poder evitar que utilicen la información que estás ingresando para entrenar al modelo. No subas RFCs, no subas nombres, no subas datos fiscales. Yo diría incluso a la herramienta, mucho menos a las versiones gratuitas, por esto mismo que mencionábamos. No compartas estados financieros sin anonimizar, es decir, no subas el estado financiero con el nombre de la empresa ahí arriba, porque pues obviamente esa es información confidencial. Eh, no pegues contenido de tus declaraciones con datos identificables. Eh, eh, Confiar en no guardar los datos sin leer las políticas, que es lo que les decía. O sea, te dicen, oye, no guardas los datos. A ver, déjame revisar específicamente cómo aplica tu política, porque sobre todo en las herramientas gratuitas sí te limitan eso, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengan ahí, ahí claro, ¿no? Y definitivamente no usen la herramienta sin verificar dónde se procesan los datos. ¿Por qué les comento todo eso? Como mencionaba, al inicio nos enfocamos en 4 herramientas, pero ha habido una inmensidad de modelos que han surgido posteriormente. Hay un modelo, ay, ¿cómo se llama este? Hay un chino, DeepSeek se llama, si no me equivoco. DeepSeek es un modelo como ChatGPT, pero chino. Ese modelo es gratis, no tiene versiones de pago. Y ese modelo cuando surgió el primer reto, la primera situación a la que se enfrentó es que OpenAI, la empresa que desarrolló ChatGPT, alegaba que DeepSeek había robado información del modelo de ChatGPT. Entonces, ya desde ahí no te da buena espina, ¿verdad? Entonces, eh, sí les recomiendo que sean muy prudentes con el uso de las herramientas, eh, sobre todo porque siguen saliendo, o sea, siguen saliendo muchas herramientas que es complicado el poder verificar quién está detrás de ellos y qué están haciendo con la información que se está presentando, ¿no? Entonces, sí es un tema delicado. Esta parte, a mi parecer, es uno de los puntos, de los pilares de la charla. Y básicamente, pues es enfocado a cuándo usar la inteligencia artificial. Y como les decía al inicio, esto en cierta medida va a venir muy alineado del nivel de confianza y confort que ustedes vayan desarrollando al interactuar con estas herramientas. Eh, para poderla usar con confianza, pues obviamente es cuando hagas una investigación sobre leyes, para cuando quieras generar un borrador,
cuando quieras hacer una comparativa, cuando quieras resumir documentos sin exponer información confidencial, ahí creo que puedes usar con mucha confianza la inteligencia artificial. ¿Cuándo hay que ponerle el ojo, echarle un doble check? Bueno, lo que hemos estado mencionando, ¿no? En los fundamentos. Oye, me está citando este artículo, pero pues no me suena. Pues hay que revisarlo. Los cálculos. Oye, a ver, hazme el cálculo de la actualización de este pago que debía haber hecho en febrero del 2025 y lo voy a pagar apenas ahorita. Ahí hay que tener también cuidado porque siempre debemos de validar este tipo de información y obviamente también en la parte de lo que son criterios y fechas y plazos. No la uses sin revisar. Antes de compartir un documento, antes de enviar una opinión, antes de confiar en un documento que te generó una herramienta de inteligencia artificial, revísalo, siempre revísalo. No dudo que a la vuelta de 2 años podamos estar a lo mejor en un nivel de confianza de que estas herramientas ya no se equivoquen, ya no alucinen, pero mientras llegamos a eso hay que revisar todo lo que nos esté generando, hay que revisar. Alguien me decía, oye, pues entonces, ¿cuál es el chiste de usar una herramienta de inteligencia artificial si de todos modos lo tengo que revisar? Yo le decía, pues el chiste es que no empezaste de ceros. Si tú hubieras tenido que hacer el memorándum que les mostraba hace rato con una opinión técnica sobre los donativos, ya nada más te vas a enfocar en revisar ese borrador que te generó ChatGPT. Ya no tienes que empezar desde cero en el estructurado, en el formato, en el armado, en los apartados que quieres que lleve el memorándum. Ya lo traes sobre una base, ya tiene un cimiento. Entonces, simplemente es dedícale tiempo a revisarlo, que definitivamente va a ser muchísimo menor tiempo que el que le hubieras dedicado a tener que armarlo y después revisarlo. No compartes datos confidenciales, no bases tus decisiones en la información que te comparta la IA o en las consultas que te dé la IA. Yo creo que pudiera haber a lo mejor más, pero yo veo estos 4 escalones en cuanto al uso o la aplicación de la inteligencia artificial. Eh, y es importante, o más bien, mi objetivo es que al menos ustedes puedan brincar un escalón. Que al menos ustedes puedan brincar un escalón porque o sea, lo que yo pretendo, pues primero que nada es hacerles ver que es viable usar la inteligencia artificial. Quiero hacerles ver que no es complicado, que no es rocket science, dirían por ahí. Sí requiere dedicarle tiempo, que es como todas las cosas, pero no es algo que nos impida el poder conocer y profundizar, ¿no? Entonces, hay un nivel básico, que es un nivel de observador. Esta persona ha escuchado acerca de la IA. A mí me sorprende que a estas alturas eh, conozco gente que no han utilizado y no conocen qué es ni tan siquiera ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces, el observador, la realidad es que está en un punto muerto, por decirlo de alguna manera, porque sabe que hay IA, pero pues, ni tan siquiera la ha probado. El experimentador, que ese es el que ha empezado a probar la herramienta para consultas básicas. La utiliza en tareas muy, muy específicas, muy limitadas, y se siente ahorita, digamos, como en ese proceso de adaptación para dar el siguiente paso. El implementador es el que usa la IA de manera regular ya en sus flujos de trabajo. Creo yo, es el escenario ideal en el que todos quisiéramos estar, porque en la medida en la que nosotros empecemos a ahorrar tiempos, en esa medida vamos a poder sentirnos como recompensados por el tiempo que le dedicamos a esto.
Y el innovador, que es la persona pues, que ya se metió mucho, que crea herramientas, que ya crea sistemas propios y que está en una búsqueda continua de querer conocer más y de querer encontrar más, ¿no? Eh, no sé quién de ustedes me quisiera compartir en qué nivel se encuentra hoy o dónde se siente ubicado hoy y de las demos que vimos, qué fue lo que más le llamó la atención. Eh, no sé, me gustaría ver si me pudieran regalar su comentario respecto de estas 4 preguntas, porque definitivamente son base para lo que pretendo ver en la sesión 2 que insisto, la sesión 2 ya es mostrarles más a detalle qué hay en cada herramienta, que ustedes la empiecen a testear, la empiecen a ver y que con base en eso, pues, puedan empezar a detonar ustedes sus propias herramientas. No sé quién se anima. Buenas tardes a todos. ¿Sí me escucha bien, Master? Sí, estás. Ah, bueno. Luis Alvarado, pues bueno, yo primero que nada agradecer esta introducción. Como mencionas bien ahí los niveles, o sea, hay gente que no la conoce, hay gente que sí conoce y no usa. Entonces yo espero, de estas sesiones que podamos dar ese escalón, ese brinco, como bien mencionas. Yo hace, no sé, unas 2 semanas, pues sí, conocía varias, las utilizaba y empecé a explorar. Entonces ya vi identificando que seguramente tú no lo vas a ir diciendo, pero ¿para qué sirve cada IA? O sea, ¿para qué se especializa cada una? A lo mejor algunas son de búsqueda, algunas son de generación de ideas, de imágenes, pero me agrada mucho el enfoque que le vas dando, sobre todo al cuidado de la información, confidencial, a las alucinaciones, lo que mencionaba está súper interesante. Y bueno, no quisiera usar el tiempo, le dejo el micrófono a mis compañeros, pero pues agradecerte y pues muy entusiasmado de todo lo que nos vas a enseñar. Nombre a la orden. Por mi parte, lo he usado poco, José, pero digo, nos despierta el apetito, ¿no? Con lo que nos platiques ahorita de la IA y con todo lo que se puede hacer. Y es la intención, ¿no? De haber tomado este curso, de ver cómo la podemos usar y cómo nos beneficia. Y pues obvio que ansiosos ya de la siguiente sesión para ver la práctica. Como quiera, digo, nos quedamos o me quedo con varias cosas, entre ellos ser más específicos en lo que son las búsquedas. Si queremos una respuesta más concisa, ser más precisos en lo que preguntamos. Y el ejemplo que pusiste, ¿va? Dame tu opinión desde el punto de vista de un fiscalista de 20 años que ha trabajado en las 4 firmas principales. Yo creo que esas son las cosas que me enriquecieron y vemos para las siguientes. Perfecto, gracias. Igual, me gustaría hacer un comentario respecto a la forma, a las formas que tenemos de hacer las preguntas, como dice el compañero, hacerlas más específicas. Y me dio también, José, un panorama más amplio de todas las IA que podemos consultar. No conocía algunas y ya me especificaste para qué es cada una. Eso es muy importante para el tema que queramos usar, en cierto modo, alguna consulta o incluir algunos datos o información que necesitemos. Muchas gracias. Está siendo muy interesante y me abre un panorama más amplio y sobre todo lo que estamos buscando es ahorro de tiempos y movimientos. Gracias. Gracias a ti. De hecho, compañeros, creo que la mayoría trabajamos en empresa. Ahí por el grupo les pregunto, pero normalmente los que trabajan con Microsoft Teams ya está integrado Copilot, tanto para el chat de Teams, en Excel, en PowerPoint. Ahí les pregunto para no usar el tiempo, pero lo pueden ir practicando entre semana.
Sí, definitivamente, Luis. La verdad es que, insisto, en la medida en la que empezamos ahora sí, a perder el miedo para utilizar, eh, para utilizar estas herramientas, en esa medida creo que vamos a poder ir avanzando y vamos a poder ir observando los beneficios que nos genera. Creo que el tema más importante es el hecho de no, de no limitarnos en el sentido de buscar los usos que podamos dar de estas herramientas. Yo lo que les pediría es que no tienen cuenta gratuita en ChatGPT o Claude, ábranla, empiecen a hacer esas consultas con planteamientos reales, obviamente observando el caso que veíamos, ¿verdad? De no usar nombres de empresas, o sea, de dejarlo más anónimo, y empiecen a comparar la respuesta con el criterio que ustedes vayan, con su criterio profesional. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza a hacerse más productiva esta herramienta. Cuando tú logras, y lo veíamos al principio cuando decíamos que era un aprendiz sin criterio, cuando tú logras que ese aprendiz empiece a utilizar el criterio, tu criterio profesional, prácticamente estás, ahora sí, desarrollando un mini tú, o sea, estás desarrollando como un clon, ¿no? Que en el momento en que tú hagas las consultas, la respuesta va a venir muy alineada a la forma en la que tú harías la respuesta. Es decir, si yo soy voy a poner un ejemplo, si soy muy técnico en mis respuestas, pues en la medida en que la IA vaya entendiendo mi criterio, vaya entendiendo mi forma de responder, en esa misma forma, la IA va a ir dándome esas respuestas y va a estar más alineado con mi criterio profesional. Obvio, eso no limita ni quita que yo tenga que seguir haciendo mi chamba de revisar, de validar. Eso, por favor, no lo borren de su cassette. O sea, un must que hay que cumplir siempre es revisar toda la información que nos está dando. Pero, insisto, no es lo mismo partir de una base a partir de cero. Eh, y empiecen a testear, empiecen a ir viendo qué herramienta es la que les genera mayor certeza, qué herramienta es la que está más alineada a su necesidad, qué herramienta es la que está más alineada a su criterio. Oye, a ver, voy a subir, pues voy a pedir a lo mejor el análisis de esta ley y voy a hacer una comparativa entre la consulta que le hago a ChatGPT y la consulta que le hago a Claude o la consulta que le hago a Copilot. Y ahí van a empezar a darse cuenta o sea, para que no me crean a mí nada más en lo que les digo cuando les mencionaba que ChatGPT es muy bueno para temas creativos, para temas de ideas, de brainstorming, y que Claude es más analítico. O sea, hagan ustedes esa prueba también para que empiecen ahora sí a palpar dónde están esas diferencias. Eh, y identifiquen en sus procesos dónde hay tareas que creen que se podrían automatizar. Eh, la realidad es que lo mejor que podemos hacer es identificar una tarea y mejorarla, porque eso nos va a abonar en nuestra confianza de que estamos avanzando en el tema. Eh, es como el hecho de decir, oye, pues yo quiero estar saludable, ¿verdad? Quiero estar saludable y quiero correr un maratón. Pero cuando empiezas a entrenar y tu objetivo es el maratón, se ve muy lejos. Pero si empiezas a entrenar y dices, bueno, hoy voy a correr 500 metros y mañana 1 kilómetro y pasado mañana 5 kilómetros. En la medida en que vas agarrando esos pequeños hitos o que vas logrando esos pequeños hitos, tu confianza se va reforzando. Lo mismo acá. Oye, a ver, espérame, ya le hice una consulta y la respuesta salió como yo lo hubiera dado. Ah, entonces ya está agarrando forma y ya está entendiendo tu criterio. Eh, de las tareas, la realidad es que hay muchas cosas que se pueden hacer.
Y les quiero dar ahorita un par de ejemplos. Dentro de las herramientas hay un apartado de tareas. Déjenme regresarme tantito acá a esta tareas, configuración. Esta. Por ejemplo, ¿se acuerdan el prompt que habíamos hecho? Déjenme regreso a la consulta que le habíamos hecho a ChatGPT. Habíamos hecho, el prompt era, ¿cuáles son los requisitos fiscales para ser deducible un donativo? Bueno, aquí hay este GPT, que este GPT yo lo uso mucho, porque este GPT es un código que básicamente te permite transformar una idea muy vaga en una instrucción muchísimo más, más firme. Por ejemplo, aquí hay esta opción, ¿no? Dice, ¿puedes optimizar esto para Cloud en un modo de detalle? Entonces yo le pico y ahorita me va a pedir, me dice, sí, nada más veme diciendo qué es lo que necesitas, ¿no? Entonces, mándame el prompt. Entonces aquí le doy el prompt, que es el que habíamos mencionado. ¿Cuáles son los requisitos fiscales para ser un signo donativo? Y fíjate, aquí es donde te decía. No hay punto de comparación entre este prompt, cuáles son los requisitos fiscales para ser un signo donativo, con la estructura que me define. Actúa como un asesor fiscal experto en México, especializado en deducciones de impuestos para personas físicas y morales. Necesito entender claramente cuándo es donativo deducir de impuestos en México, o con las reglas del SAT y la ley de tareas. Explica cuáles son los requisitos, tipo de instituciones, formato de salida. Dame secciones claras, no encabezados. Incluye listas o tablas. Usa el lenguaje sencillo pero fiscalmente correcto. Si se dan cuenta, me ayuda a convertir esto en esto. Entonces, la clave de todo esto está precisamente en el prompt, en la forma en la que yo le dé la instrucción. En la medida en que la instrucción sea más precisa, más focalizada, más adaptada a lo que yo estoy esperando, tu respuesta va a ser mejor. Y lo vimos ahorita que hicimos el ejemplo. Si tú le pides nada más los requisitos, pues te los lista con una forma muy ligera. Pero cuando le cambiamos y dijimos, a ver, usa este rol, lo quiero así, explícamelo así, la forma de salida fue totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque estos GPTs, pues realmente ya no tengo que estar refinando yo mi prompt cada vez que quiera mejorarlo. Ya aquí tengo este GPT, digamos que el GPT es como un robot que ya está diseñado y que cada que yo lo quiero utilizar, pues nada más lo abro, le pido que me ayude a mejorar mi prompt y me va a ayudar a mejorar el prompt, ¿no? Entonces, ese es un punto que sí me parece muy relevante para que precisamente lo puedan ir desarrollando. Y lo otro que les mencionaba, pero estoy, me vuelvo con tantas pantallas, ahí está. Dentro de ChatGPT hay como, como una tienda de GPTs que ya han creado otras personas. En muchos de los casos los han creado personas, en muchos de los casos los han creado empresas. Por ejemplo, este es un planificador de viajes, que lo desarrolló Expedia. ¿Por qué? Porque Expedia se dedica a eso, a hacer viajes. Hay un GPT para Canva, pero por ejemplo, si tú quisieras encontrar, no sé, vamos a buscar estilo de vida, vamos a ver qué trae estilo de vida. Por ejemplo, estilo de vida trae dice, te ayuda con el análisis de color para encontrar los mejores colores que te suenan. Te ayuda a generar logos. O sea, por ejemplo, hay cosas que tú ya aquí existen y tú puedes nada más pedir que te ayude a desarrollar.
Por ejemplo, productividad. Hacer presentaciones 10 veces más rápidas, generar PowerPoints y Google Slides. Presentaciones y generadores de diagrama. Resúmenes, generaciones de video con AI, SlideMaker, PowerPoints, presentaciones, slides. O sea, ya hay muchas herramientas que cuando tú le das alguna de estas, por ejemplo, cuando tú generas esta, aquí te dice cuáles son sus principales funciones. Entonces tú le empiezas un chat y aquí ya trae algunas tareas. Por ejemplo, le digo, dime qué puedes hacer y aquí me empieza diciendo qué es lo que hace cada uno de estos GPTs y cómo lo puedo utilizar. Un tema que creo que sí es relevante también comentarles es como el lenguaje de programación nativo de todas las herramientas, llámese ChatGPT, llámese Claude, llámese Gemini, llámese como se llame, su lenguaje de programación nativo es el inglés. Eh, yo lo que les sugiero siempre es traten de que el prompt siempre sea en inglés, porque se van a dar cuenta que la respuesta es mucho más completa que cuando lo haces el prompt en español, ¿no? Entonces, eh, yo lo que les pediría, lo que les sugeriría es precisamente eso, ¿no? Eh, y les decía, busquen, o sea, el reto que yo veo ahí es, busquen qué tareas son las que son más repetitivas en sus día a día. Y estaba explicándole esto cuando me fui a los GPTs, pero les ponía un ejemplo. No sé cuántos de ustedes en sus empresas sean generadores de saldo a favor de IVA. Acá en el grupo tenemos 3 compañías que cada mes generan saldos a favor. Y como ustedes saben, cuando haces una solicitud de devolución de IVA, uno de los puntos que te pide el SAT es, oye, dame la integración del IVA que pagaste, del IVA acreditable. Pero te pide también que normalmente entregamos la integración en un Excel. Te pide que el IVA que tú pagaste lo identifiques en el estado de cuenta, lo subrayes y lo relaciones con el archivo de Excel donde estás entregando la integración. Esta tarea nosotros la realizábamos y nos llevaba aproximadamente entre 3 y 4 horas por mes. Y se desarrolló un script, en este caso fue con Python, y la tarea que nos llevaba de 3 a 4 horas se redujo a 27 segundos. En 27 segundos subíamos el archivo de Excel donde viene la integración del IVA acreditable, subíamos los estados de cuenta en formato PDF, ejecutábamos el script de Python y la herramienta solita empezaba a buscar en el Excel los montos y se iba al PDF. Y en el PDF los encontraba y los marcaba. Y al final me devolvía el archivo del PDF ya con las marcas, o sea, con los sombreados, y la marca le ponía un código, como si fuera un código de editoría, cruzando contra el archivo de Excel. Entonces, por ejemplo, yo ya veía en el archivo de Excel la marca X29 y en el PDF veía X29 y era el mismo monto. Entonces, este tipo de tareas, la realidad es que son tareas muy repetitivas, recurrentes, que no generan valor. Y yo lo que les diría es eso. O sea, traten de pensar en 3 tareas que les quite tiempo, que sean recurrentes, para tratar de ver de qué manera se pueden ir solventando, ¿no? Prácticamente estamos terminando esta sesión. Y en la sesión 2, ya, como les decía, este era como un framework, como una explicación de las bases de lo que vamos a hacer.
En la sesión 2 vamos a entrar un poquito más detallado a la parte del prompting, que era lo que les mencionaba ahorita cuando hacíamos una consulta con un prompt muy básico y luego con un prompt más avanzado. Les quiero mostrar algunos flujos de trabajo automatizados, ejercicios ya con casos reales, algunos templates y herramientas para que con base en eso ustedes puedan ir haciendo su sistema personalizado. O sea, partiendo de qué es lo que más tiempo les quita o la tarea que es más recurrente, partiendo de eso que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo me voy a ir por el lado de, no sé, el análisis de datos, porque mi mayor dolor está ahí en el análisis de mis FDIs. No, yo me voy a ir por la generación de borradores para respuestas al SAT. O sea, es que no, yo me voy a ir porque a mí me piden mucho el tener que estar, me hacen muchas consultas aquí en la empresa y tengo que estar generando respuestas, pues yo me voy a enfocar en esto, ¿no? Ese ya es un punto muy, muy personal que cada quien deberá de identificar y con base en eso poderlo ir desarrollando, ¿no? Y pues no me queda más que agradecerles, y recordarles que pues, la inteligencia artificial no nos sustituye, al contrario, nos multiplica porque nosotros ya sabemos hacer las cosas. Entonces lo que estamos buscando realmente es poder aprovechar toda nuestra experiencia y capitalizarla en el uso de la inteligencia artificial. Y pues nada más aprovechar para invitarlos. Estoy desarrollando un proyecto que se llama fiscalistas.ai, que pues el objetivo es ese, ¿no? Es ver cómo el fiscalista de hoy puede aprovechar este tipo de herramientas y facilitarse la labor diaria. Muchas gracias a todos por su tiempo y pues a la orden para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Master. Muchas gracias, Jesús. No, hombre, para nada. Gracias, muy Muchas interesante. gracias, Jesús.